chicos, bienvenidos a esta reunión, la reunión de jóvenes de la Iglesia de Casa de Dios de Arequipa. Esta vez vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie de mensajes acerca del carácter de Dios y vamos a hablar un poco de la Semana Santa. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para comenzar nuestra reunión. Padre amado, gracias Dios poderoso por la vida que tú nos brindas. Gracias Señor por tu sacrificio, gracias porque has llegado a nuestras vidas y nos estás guiando por tu camino, Padre. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Bendice a cada uno de los jóvenes, de los adolescentes y abre nuestro entendimiento, Dios poderoso. Gracias Señor, en el nombre de Jesús a ti oramos. Amén. Amén, chicos, muy bien, ahora sí. Y como siempre vamos a pasar a alabar a nuestro Dios con esta bonita alabanza. Alabemos a nuestro Señor.
Amén, aleluya. Bueno chicos, en estas fechas encontramos muchos y muy buenos mensajes sobre la Semana Santa, lo que significa y bueno, gracias a Dios, ¿no? Por estos siervos suyos que nos brindan estos mensajes. Por eso nosotros vamos a tocar un tema más a lo que significa o significó estar cerca del Maestro. Para eso vamos a hablar de 4 personas que estuvieron con Jesús en todo su ministerio, aunque cada uno tuvo una relación distinta y única con Jesús, cerca del Maestro. Hablemos de Pedro, los obstáculos de Pedro. Pedro tuvo un papel muy importante en la iglesia, sobre todo en sus inicios. Nadie que lo conocía podría haber imaginado esto. Pedro era una persona muy impulsiva, era ansioso, hablaba sin pensar, él era tosco, era rudo, aunque también era valiente y franco. Sin embargo, Jesús lo cambió. Es que Jesús quiere cambiar nuestras vidas. Pedro rehusó tomar la cruz de Cristo. Si leemos Mateo 16 del 21 al 27, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos que Pedro tuvo el atrevimiento de contradecir a Jesús. Jesucristo les estaba hablando de la redención de la humanidad a través de su muerte en la cruz. Lo que hizo Pedro fue una muestra de arrogancia, de ignorancia. Nosotros también hacemos este tipo de cosas, porque no queremos aceptar las enseñanzas de la Biblia. Nuestra mente se rebela contra Dios. Tomar la cruz significa poner a un lado mi conveniencia, mi voluntad y hacer lo que Dios me ordena. Otra evidencia que demuestra que no dejamos a Dios que guíe nuestra vida es nuestra forma de hablar. En Mateo 17, del 2 al 8 leemos: Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este fue un momento glorioso. Jesús transfigurado, hablando con Moisés y Elías. Pero Pedro, en vez de solo observar y maravillarse, se atreve a interrumpir. Una lengua sin control es un obstáculo en nuestro camino con Jesús.
Aprendamos a controlarla. En Juan 13 del 4 al 11 leemos: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús utilizó este momento para enseñarle a los discípulos, entre otras cosas, el peligro de no reconocer su suciedad o contaminación. Los pies sucios de Pedro no eran el problema. Su problema era el corazón desafiante que él tenía. Jesús nos conoce nuestros corazones, nuestros pecados. Esforcémonos para hacer a un lado todos estos obstáculos. Ahora veamos a Tomás. Veamos Juan 20, del 19 al 21 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículos 24 y 25 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás era un hombre negativo, se preocupaba por todo, era ansioso, él esperaba lo peor, era incrédulo. Él se sentía culpable por haber traicionado a Jesús, por haberlo abandonado. Él amaba a Jesús profundamente. Jesús les había dicho, en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no lo comprendió Tomás. Cuando estamos en momentos dolorosos, por lo general queremos una explicación, así como los discípulos le preguntaron en Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, estar muy cómodos, libres de problemas, llenos de felicidad, con muy buena salud y una vida abundante, ese no es el objetivo. Evitar el dolor no sirve. Lo que sirve es triunfar sobre el dolor. La meta final es el desarrollo del carácter. Entendamos lo que Dios permite en nuestras vidas. Cuando Jesús murió en la cruz, hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese día, todo parecía oscuridad, tristeza, pero su muerte al final terminó significando vida eterna, esperanza para la humanidad. Si nosotros nos ponemos a mirar la realidad de este mundo, nos vamos a angustiar. Si nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a deprimir. Por eso lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. En Él hallamos descanso. En Juan 20, del 26 al 29 leemos: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La falta de fe trae oscuridad, amargura, debilidad. En cambio, volver a la fe, volver a la comunión con Dios, esa es la verdadera alegría, el verdadero gozo. Ahora nos toca ver a Juan.
el discípulo amado. En Juan 21:20 leemos: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan escribe en su evangelio que él era el discípulo amado. Claro que él estaba escribiendo en tercera persona, pero se refería a él mismo. Ser amado es una poderosa motivación. Los evangelios hablan de amor, pero en el evangelio de Juan, el amor es el tema central. Juan experimentó el amor de Jesús de una manera especial, intensa y personal. Jesús nos conoce realmente tal cual somos, y a pesar de eso nos ama, nos acepta. Esa motivación nos ayuda a cambiar. Ser amado nos capacita para dar amor. Pedro, Jacobo y Juan eran del círculo íntimo de Jesús. Jesús los llamó los Boanerges, es un término arameo, que significa los hijos del trueno. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 16 y 17 encontramos esto: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y esto ya que ellos tenían un carácter y actitudes ambiciosas y violentas. En Lucas 9:54 leemos: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuegos del cielo, como hizo Elías, y los consuma? A estos discípulos les faltaba amor y compasión por la gente. Además leemos en Marcos 10:37: ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaban más preocupados por su posición, por poder, en lugar de ofrecer servicio y entrega por el prójimo. En el reino de Dios un líder sirve, y no como en el mundo que solo mandan. Juan aprendió un equilibrio entre la ambición y la humildad. El lavado de los pies a los discípulos solo lo encontramos en el Evangelio de Juan, y en sus cartas leemos que se refiere a los miembros de la congregación que les escribe: hijitos, amados, así les dice. Juan aprendió a amar, por eso se le llama el apóstol del amor. Él habla más que nadie del amor, el amor que aprendió de Cristo. Juan era tosco, duro, intolerante, explosivo, ambicioso, celoso, sectario, pero envejeció bien. Supo ponerse bajo el control del Espíritu Santo, convirtiendo sus puntos débiles en fortaleza. En la tercera carta de Juan, en el versículo 4 leemos: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este versículo nos muestra que Juan buscaba la verdad de Dios. El amor de Cristo le dio el equilibrio necesario que le faltaba. Ahora nos toca hablar de Judas. En Mateo 26, 14 y 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas desde un principio demostró su falta de integridad, y eso lo vemos bien claro cuando leemos Juan capítulo 12, en el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, cuando se refería al perfume caro, ¿no? Lo que pasa es que Judas traicionó a Jesús en todo momento, desde que metía la mano a la bolsa del dinero, desde que él robaba el dinero. Y bueno, aunque de manera distinta, nosotros también podemos estar cometiendo este grave error. ¿Y cómo? Pues al no darle la gloria que Dios se merece, que Jesucristo se merece, que es de Él. Le robamos al no ejercer el potencial que Él nos ha dado para servir en su obra. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra es precisa. Un pequeño momento de pecado, un pequeño momento de nuestro error, de una mala decisión, nos puede llegar a producir toda una vida de arrepentimiento. La elección es nuestra. Nuestras decisiones marcan nuestro destino. Y si tomamos malas decisiones, por lo general, nos hacen producir decisiones peores. Judas, después de traicionar a Jesús y entregarlo, tuvo una especie de remordimiento y tomó la última y la peor decisión que pudo haber tomado en toda su vida. Se colgó de un árbol, un triste final. Nosotros debemos tomar
la decisión correcta, aun cuando nadie nos esté mirando. Juan 12:5 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En realidad Judas era el que menos se preocupaba por los pobres. Él tenía una doble vida. Actuar como cristiano puede ser fácil, cerca de Jesús, pero lejos. ¿Y tú, joven, qué decisión determinante necesitas tomar? Jesús cambia nuestras vidas, pero nosotros debemos decidir permitírselo, poner de nuestra parte. Entonces, chicos, hagamos a un lado todo obstáculo que nos impida madurar en la fe, así como Pedro. Tengamos fe en Dios, no seamos incrédulos como Tomás. Aprendamos a amar así como Juan aprendió a hacerlo. Cuidémonos de no tener una doble vida como Judas. Empecemos a tomar nuestras decisiones conforme a la voluntad de Dios. Bueno, chicos, hasta acá este mensaje. Es muy importante lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es muy importante recordar lo que Jesús hizo. Es muy importante buscar el reino de Dios y su justicia antes que todo, primero que todo. Y como dice su palabra, y es una promesa de Dios, que todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es una decisión sabia, inteligente. De otra forma, estamos cayendo en error. Esforcémonos, chicos, esforcémonos. No permitamos que nos distraiga la necesidad, que nos abrume la falta de tiempo. No lo permitamos. Tenemos que poner primero a Dios y nuestra vida tendrá el orden que a Dios le agrada. Oremos, chicos. Padre amado, Padre eterno, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu voluntad. Gracias por tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender, Dios poderoso, tu palabra. Ayúdanos a cumplir con tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a soltar el control y dártelo a ti, el control de nuestras vidas. Tómalo tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ese gran sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias por tu inmenso amor, Padre. Transforma nuestras vidas, Dios poderoso. Sigue obrando. En tu palabra nos dices que vas a terminar la obra empezada en nosotros. Hazlo tú, Padre amado. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor. Te amamos, te alabamos, te necesitamos eternamente, Padre. Eternamente, Dios. En el nombre de nuestro amado Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Ya saben, esfuércense. Sigamos para adelante. Sigamos a Cristo. Nos vemos. Adiós. Y arde otra vez en mi corazón. Ven lava, ven sacia, ven llena mi vida. Y arde otra vez en mi corazón, oh Dios. Ven lava, ven sacia y llena mi vida de ti. Y arde otra vez en mi corazón. Y arde otra vez en mi corazón. Sí. Y con brazos abiertos